Vamos a orar, hermanos. Padre, te damos gracias por esta comunión, Señor, que nos concedes tener en estos días, Señor. Gracias por Cristo, Señor. Una vez más, todo, Señor, es suyo, es para Él, y a Él damos gloria, Señor. Padre, gracias, Señor, que has puesto en el corazón de mis amados hermanos estar aquí, de quienes viajan muchas millas, quienes invierten sus recursos, trabajaron duro, Señor, para eso. Hay hermanas que viajan solas, hay jóvenes que están aquí, Señor, hay familias enteras. Algunos han pasado, Señor, frío al bañarse y algunas otras incomodidades, pero creo, Señor, que aquellos que te amamos volveríamos a repetir cualquier cosa por estar contigo y en comunión. Gracias por este tiempo inolvidable para muchos de nosotros, Señor. Te pido que tu palabra marque las vidas de los más pequeños, de los jóvenes, y que ellos sean inspirados a seguir los pasos de padres comprometidos, de hermanos que están sirviendo. Señor, que el mundo sepa, Señor, que tú veniste, que moriste y resucitaste en la cruz. Sírvete, Señor, de esta palabra. Habla a través de mí, conoces mi ineptitud, mi falta de sabiduría. ¿Sabes cuánto te necesito, Señor? Pobre Espíritu Santo, te lo imploro. En mí, Señor, y mis hermanos. La carne nos hace voltear a otro lugar, distraernos, afanarnos, preocuparnos. Pero ¿qué podría haber más importante que tu palabra, Señor? Ayúdanos a dejar todo de lado, Señor, y ocuparnos en tu palabra. Leerla con nuestros ojos, escucharla con oídos espirituales y recibirla con un corazón como una tierra fértil, deseoso, Señor, de ver fruto abundante. Te pedimos por nuestros hermanos que están sufriendo en cualquier lugar hoy, Señor. Recuérdales tu palabra para que sean, Señor, fortalecidos en Cristo. Amén y amén. Amén. Abran la Biblia, hermanos, en Isaías, capítulo 6. En la pandemia, justamente, hermanos, prediqué este sermón, pero ¿saben que no podremos nuevamente enseñar el mismo sermón? Porque el Espíritu Santo nos mueve de maneras diferentes al momento de predicar la misma escritura. Es por eso que varios pastores pueden predicar el mismo pasaje con sermones distintos, la esencia es la misma, pero diferentes mensajes, hermanos. Y así que los hermanos de Guadalajara y los que nos ven a la distancia, probablemente se les hace conocida la porción que ya hemos predicado antes, pero la viña es necesaria. Los mensajes que yo preparaba desde hace bastante tiempo tenían una intención. Primeramente, ser expuestos a su gloria. Isaías capítulo 6, viviendo para su gloria y disfrutando de la gloria, que sería el último mensaje en Apocalipsis 19. El segundo mensaje es una sorpresa, porque aún no he decidido cuál de dos mensajes que tengo dar. Así que oren para que pueda decidir conforme a la voluntad de Dios. Vamos a leer esta porción, hermanos. Me gustaría que leyéramos todo el capítulo, pero solamente voy a leer, hermanos, algunos versículos. Espero en Dios me ayude a poder llegar a esta porción, hermanos, que quiero hoy enseñarles. Dice así, hermanos, el capítulo 6 de Isaías, versículo 1 en adelante. El año en que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con dos cubrían sus rostros, con dos cubrían sus rostros, con dos cubrían sus pies y con dos volaban, ¿verdad, hermanos? Dice el versículo 3, y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 el Señor de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije, ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, al Señor de los ejércitos.
Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas y tocando con él sobre mi boca. Dijo: he aquí que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Amén. Nuestros niños anotan los sermones, así que tengo que explicar un poco más las porciones que de pronto para ellos son difíciles de entender. Hermanos, en el año en que muere el rey Usías, rey de Judá, tuvo un muy largo y distinguido reinado. Está descrito en el segundo de Crónicas, capítulo 26, y en el segundo de Reyes, capítulo 15, del versículo 1 al 7. Usías aquí es llamado Azarías también en segunda de Reyes, capítulo 15, para que cuando los lectores vayan y vean estos nombres sepan de quién está hablando. Azarías es Usías. Usías inicia su reinado, hermanos, cuando tiene 16 años. Imagínense, ¿quién tiene aquí 16 años? Levante su mano. 15 o 16. Rey, imagina a los 15 o 16 años el gran compromiso que él tuvo. Él reinó por 52 años. En general, podemos decir que la gran mayoría de su vida fue un buen rey. En segundo de Reyes, capítulo 15, versículo 3, dice que hizo lo recto ante los ojos del Señor, conforme a todas las cosas que su padre Amasías había hecho. En el segundo de Crónicas, capítulo 26, dice: y persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías, entendido en visiones de Dios. Y en estos días en que buscó al Señor, él lo prosperó. Usías también fue un líder de Israel en victorias militares contra los filisteos y contra otras naciones también vecinas. Y fue un rey muy fuerte, un rey muy fuerte. Usías era un constructor, era un planificador y era un hombre visionario que confiaba en el Señor. En segundo de Crónicas, capítulo 26, 8, dice que se divulgó su fama por toda la frontera de Egipto porque se había hecho altamente poderoso. Hermanos, cuando preparo este mensaje había una inquietud en mí. Hablamos de este congreso como un tema que queremos dar a conocer, que es para su gloria, pero estamos en un problema, hermanos, si no hablamos de su gloria. ¿Qué es su gloria? Algunos niños o jóvenes o adultos dirían: ¿su gloria? ¿Qué es su gloria? Cantamos gloria, decimos gloria, gloria, gloria a Dios, gloria al Señor, pero debemos responder esta pregunta. Y aunque hay muchas respuestas, yo quisiera ayudarte en una de esas, para que podamos comprender qué puede hacer la gloria en nosotros. Porque Isaías llegó a decir: aquí estoy, por su gloria. Hermanos, la vida de Usías terminó de una forma muy trágica. Es un buen hombre, es un buen rey, un gobernante por 52 años, es un hombre que hizo cosas buenas para el pueblo de Dios, pero muere trágicamente. Segundo de Crónicas, capítulo 26, versículo 16, dice esto: mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. En respuesta a Dios, hiere a Usías con lepra, y él estuvo en una casa apartada hasta el día de su muerte. Así que cuando nosotros leemos esa porción de que en el año que murió el rey Usías, eso dice mucho, porque ha marcado la vida y ministerio de quien escribe esto. No solamente es el día que murió, sino hay un día importante en la muerte de él, porque en el año que él muere, Isaías podría estar diciéndolo así: en el año que murió el gran y sabio rey, hubo tristeza en su corazón. Él, hermanos, está diciendo algo trágico. En el año que este gran y sabio rey, y que tuvo un trágico final, murió. Isaías, hermanos, tenía una gran razón para estar muy desmotivado y muy desilusionado por la muerte del rey Usías. Porque en la gran parte de su vida, él fue un gran rey. Y solamente en la parte final de su vida se rebeló contra Dios.
Así que como humano, como nosotros, que a pesar de que somos hombres de fe, también nos desanimamos por situaciones que suceden con preguntas ¿y por qué a él? ¿O por qué de esa forma? ¿O por qué Dios permitió que sucedieran estas cosas? De la misma forma, Isaías, no siendo Cristo, era un hombre falible y era un hombre que tenía estos pensamientos. ¿Por qué este rey acaba de fallecer de esa forma? ¿Por qué su vida termina tan trágicamente? ¿Dónde está el Señor en todo esto? Es muy fácil que nosotros digamos como un consejo, hermano, el Señor es Dios, Él es soberano. Cuando experimentamos situaciones como la que está experimentando Isaías, las cosas cambian. Cuando alguien llega y nos dice, tranquilo hermano, Dios es soberano, todo va a estar bien. Hay pensamientos pecaminosos en nuestra mente con respecto a esta persona por su imprudencia. Porque aunque tiene la razón, nosotros, hermanos, tenemos una lucha interna con preguntas del por qué suceden cosas que de pronto parece que salieron de control. Hermanos, con esta porción de la escritura, si fuésemos al original, que no voy a ir, entenderíamos un poco más en su lenguaje lo que Isaías está diciendo. Por eso me atrevo no a interpretar sobre la interpretación divina del Espíritu Santo, sino a explicar un poco lo que en los textos originales encontraríamos en cuanto al sentimiento de Isaías. El sentimiento de Isaías es, ¿dónde estás, Señor? Este ha sido uno de los reyes gloriosos de esta tierra y ahora está sucediendo esto. Y noten la porción siguiente. Vi yo al Señor sentado ¿en dónde, hermanos? ¿Dónde está, Señor? ¿En dónde está el Señor? En su trono. ¿Dónde estaba el Señor? En su trono. El Señor estaba sentado ahí, hermanos. ¿Por qué? Porque a pesar de este rey que muere en esta condición terrible de la lepra, el Rey de Reyes y Señor de Señores estaba en su trono y estaba reinando. Él estaba a cargo no únicamente de la vida y muerte de Usías, sino también de Isaías, como también de todos los seres humanos y también de toda la creación y de todo el universo mismo. Él continúa en el mismo lugar. Hermanos, hay un trono en la tierra para cada rey, pero solamente hay un trono en el cielo. Y aún sobre los reyes de esta tierra y sobre sus tronos, hay un rey de este mundo que es el Señor también. Cuando de pronto algunos dicen, no hermano, eso está equivocado porque Satanás es el príncipe de este mundo en cuanto a la mentalidad y el actuar del mundo, pero el Señor es rey de todo, hermanos. Satanás no tiene reinado sobre el reinado del Señor. Satanás es un perro de batalla y un siervo aún para cumplir con el propósito eterno de Dios. Hermanos, esto es maravilloso porque cualquiera puede sentarse en una silla como nosotros estamos aquí. Los reyes pueden sentarse en sus tronos y ser alabados. Autoridades religiosas reciben personas que se postran ante ellos y les besan su mano y les rinden reverencia y les gritan y les dan alabanza. Todas estas actitudes son pecaminosas y paganas. Pero hay uno que sí es digno de toda la honra y toda la gloria, y es el Dios Trino, que está sentado en el trono. Los reyes soberanos, hermanos, aunque están sentados en los tronos, los jueces, aunque estén sentados en los tronos, los que tienen autoridad que les ha sido concedida y tienen soberanía sobre sus países, están sentados en tronos, pero ninguno, nunca, jamás se podrá sentar en el trono de nuestro Dios. Por eso, hermanos, Isaías tiene estos pensamientos que lo están turbando con respecto a la muerte de este glorioso en la tierra rey. Pero Isaías no estaba recordando que hay un rey verdaderamente glorioso que tenía un propósito en la muerte de este rey. Él no estaba solo y se dio cuenta de esto cuando estuvo viendo el trono de Dios. Hermanos, hay muchas personas que han visto justamente esta gloria o la visión del cielo. Ellos fueron tomados al cielo o escribieron acerca del cielo, escribieron sobre el trono de Dios. Hoy en día la religión predominante enseña que hay muchos que han subido al cielo y esto de una manera antibíblica y pecaminosa. La Biblia es la palabra de Dios y lo que viene ahí en la Biblia es la verdad, y todo lo que no viene en la Biblia no podemos asegurar que sea una verdad. Amén. Solo hay una verdad, hermanos, absoluta.
Primero de Reyes, capítulo 22, hermanos, nos dice que Miqueas vio el trono de Dios. Job también dice que vio el trono de Dios en el capítulo 26, versículo 9. David, en el Salmo 9, versículo 4 y 7, dice que también vio el trono de Dios. Capítulo 11, versículo 4 también. Los hijos de Coré vieron el trono de Dios en el Salmo 45, versículo 6, 47, versículo 8. Y algunos otros hermanos como Ezequiel vio el trono de Dios, Ezequiel capítulo 1, versículo 26, y Jeremías, hermanos, Lamentaciones 5, 19. Profeta Daniel también experimentó ver el trono de Dios y por supuesto no podemos olvidar a alguien que lo vio, que es el apóstol Juan, Apocalipsis 4, que esta es una de las mejores visiones porque es una visión tal vez del futuro, de lo que sucede cuando el Señor, hermanos, está ahí y es ovacionado por los millones y millones. Hermanos, si se dan cuenta, el pensamiento fundamental del ateísmo, niños, es en contra o el no creer en Dios. Teísmo, no creen en Dios. O del materialismo. Ellos creen, o los hombres creen, o aún dentro de los creyentes en otro Dios que no es el Dios bíblico. Aunque le dan el mismo nombre y le dicen Jesús a Jesús, su mente no tiene a un rey sentado en el trono. Ellos son sus propios dioses. Pero la línea fundamental de este pensamiento, hermanos, es que no hay un trono soberano. Es que no hay un lugar de autoridad o un poder para todo el universo a quien se le debe responder. Ese es el problema. Si nos explicamos por qué hay tantas religiones en el mundo, es porque cada uno forjó al rey que más le convino y no se sujetó a la forja que el Señor ha hecho para su creación y así poder adorar al único Dios verdadero. Sino que todas las religiones y sectas y el pensamiento ateo o el materialista tiene una regla. No hay un trono soberano, por lo tanto yo puedo hacer lo que yo quiera. Pero bien, diría el religioso, a fin de cuentas en el último momento de mi muerte, antes de morir, pues yo clamo a Dios para que Él me perdone. Y es tan rey de Él mismo que cree que tiene control sobre su vida para arrepentirse en el último momento de su vida, hermanos. Es una locura. Hermanos, Isaías puede haber estado muy deprimido, pudo haber estado muy desmotivado, como muchos de nosotros lo podemos estar, o hemos estado, o estaremos, porque van a suceder cosas que de pronto no entenderemos o no podremos soportar de pronto, hermanos, y pasará un tiempo para que el Señor nos rescate de eso insoportable. En el caso de Isaías, pues este rey de Judá, hermanos, ya no estaba en el trono. En el caso nuestro, un sinnúmero de cosas sucederán. Y esto nos va a mover, hermanos. Pero Isaías tuvo la bendición de Dios de ver en el cielo al Señor, como si Él le dijera, no te preocupes por eso, Isaías. Yo estoy aquí en el trono. Puede que Usías, hermanos, ya no esté en el trono. Y eso turba a Isaías. Pero Dios le dice a Isaías en esa visión, yo sí estoy en el trono. Yo nunca muero. No te preocupes. No temas. Yo soy el rey. La porción siguiente dice que es alto y sublime. Esta palabra, chicos, los niños, sublime, es algo que se refiere a alguna cosa extraordinaria, sumamente bello, que produce mucha emoción. Esto es sublime, es alto y sublime. Dice Isaías, hermanos, que el trono era alto y sublime, porque el trono está colocado en base a su ocupante. El trono está soportando, hermanos, o resguardando y cobijando a alguien que tiene una posición superior que el trono. Dice también el texto que sus faldas llenaban el templo. Todo esto es una visión que Isaías da. Les ruego, chicos, que recuerden que Dios es espíritu. No es bueno dibujar a Dios, porque no sabemos, hermanos, aún ni cómo es el mismo Señor Jesús. Amén. No te harás imagen ninguna, recuerden, ni semejanza. Pero todo esto es para tener una visión de la gloria, hermanos. Y todas estas palabras que son
exageradas de pronto en su lenguaje, nos ayudan a poder comprender en nuestra mente limitada lo que Isaías está viendo. Dice, sus faldas llenaban el templo. En este tiempo sabemos que los reyes utilizaban túnicas muy largas y eran difíciles de maniobrar, tenían que tener siervos que recogían. Es como algunas novias que quieren tener un velo o una cola del vestido muy larga y ahí están como 15 personas cargándola. Es lo que él está viendo. Hermanos, utilizar esta larga túnica estaba diciendo, yo soy lo suficientemente importante que no tengo que trabajar. Eso es lo que los reyes hacían. Arrastraban su túnica y caminaban. Yo soy tan importante que no tengo que trabajar. Soy una persona de honor y de dignidad. Otros deben servirme y otros deben esperarme. Deben hacer lo que yo les diga. Esto es lo que simboliza las túnicas largas en los reyes de la tierra en ese entonces. No sé ahora, la verdad. Esencialmente, hermanos, es lo mismo que se dice cuando una novia usa su largo vestido. Yo soy la novia. Yo aquí soy la principal de esta reunión. Y está entrando por un lugar en donde todos la ven y la ovacionan. Lloran y el novio está en el altar viéndola llegar, muy emocionado. Dice también el texto, si ponen ahí sus ojos, recuerden, estamos en Isaías 6, por encima de él había serafines, estaban rodeando el trono de Dios. Son ángeles conocidos como serafines. Hay otros pasajes que también está hablando como ángeles, habla como querubines o como criaturas vivientes, pero este es el único lugar en donde se habla de los ángeles como serafines, para que lo sepan. ¿Ok? Pero son seres vivientes, su aspecto son como carbones de fuegos encendidos, como si fueran llamas que están moviéndose de un lugar a otro y ese fuego resplandece. Ese fuego, dice la escritura, que de pronto destella relámpagos. Son ángeles muy poderosos. Aprovecho para que esto también sea quitado de nuestra mente. No son pequeños angelitos que se cuelgan en la pared. Son seres sumamente poderosos, inmensos y sin iguales en poder. Son los siervos de Dios, como también Satanás tiene a los ángeles caídos por siervos. Eso definitivamente, hermanos, obviamente es importante porque son seres que están al servicio del Señor, seres ardientes de adoración, encendidos por la gloria que están presenciando. Dice el texto también que cada uno tenía 6 alas. En Apocalipsis capítulo 4 versículo 8, el apóstol Juan también menciona sus 6 alas. Esto es importante. Tratamos de definir esto porque tiene obvias razones. Sabemos nosotros que unas alas cubren el rostro, ¿verdad, hermanos? También otros cubren sus pies y otras están volando. La pregunta es, ¿pero por qué hacen estas cosas? Porque la Biblia me dice cada una de ellas, pero ¿por qué lo hacen? Hermanos, ustedes saben que la gloria de Dios es impenetrable. Ellos están cubriendo sus rostros. Ellos tienen que cubrir. Están en esta condición de no soportar esa gloria, pero también están cubriendo sus pies. Esta es una condición humilde ante un Dios supremo. Ellos no están altivos delante de Él en un reto, sino están en humildad. Ellos no quieren que nada sea expuesto como de pronto los hombres en la tierra lo hacen, preguntando a Dios, ¿qué haces, Dios? ¿Qué estás haciendo? ¿Dónde estás? Ellos saben de Dios, hermanos. Y las otras alas pues están en movimiento y nos hemos preguntado por qué estarán en movimiento. Pues yo sin ninguna duda creo que los ángeles, siendo santos, son también obedientes todo el tiempo y también saben que su obra es servir. Así que si el Señor dice ahora, los ángeles, ¿qué hacen? Ahora mismo. Y no es, oh, espérame un momento, Señor, déjame encender mis alas. Oh, déjame ir un poco con Miguel o con Gabriel y vengo, Señor. Sino ellos están volando para que en el momento que el Señor diga una palabra, ellos arranquen y hagan su voluntad. Por eso el Señor Jesús dijo, hágase tu voluntad aquí como se hace ahí. Algunos de ustedes creen que eso es, oh hermano, estás enfermo, que se haga la voluntad de Dios, hermano. Oh, no, espera, la voluntad de Dios va a hacerse. La oración del Señor Jesús es, Señor, así como tus ángeles hacen tu voluntad de inmediato, que nosotros también lo hagamos, Señor, por favor. Amén. Hermanos,
Ahí están esos ángeles, el ángel o el serafín. Recuerda, hermanos, a cada uno de nosotros, decía Charles Spurgeon, los serafines que están ahí están dándonos una demostración que aún sin pecado, ellos son una criatura y por lo tanto se consideran a sí mismos como nada dignos de estar en la presencia del triplemente santo. Los ángeles no han pecado, cubren sus rostros, cubren sus pies y están listos para servir porque entienden que ellos son criatura y que están para la gloria de Dios. Esto es una gran lección porque nosotros somos pecadores. Hermanos, una y otra vez continuamos pecando a pesar de que conocemos la obra de la cruz. Una y otra vez nos negamos a su voluntad. Una y otra vez vamos a enterrar a los muertos en lugar de seguir a Cristo. Y aún así gozamos de su gloria. Los ángeles nos dan una lección maravillosa, hermanos. El versículo 3 al 4 dice, y el uno al otro daba voces diciendo, santo, 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 ¿verdad, hermanos? Estos ángeles no están dirigiéndose a Dios directamente aquí. Ellos están proclamando este atributo glorioso que es el único que se repite 3 veces. Este está hablando de su naturaleza gloriosa, de su esencia gloriosa, de su poder glorioso, de su misericordia gloriosa, santo, santo, santo. Y ellos están recordándose el uno al otro quién es el Dios que está frente a ellos. Santo, 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 el Señor de los ejércitos. Niños, ¿por qué repiten santo, santo, santo 3 veces? ¿Qué no es suficiente decir que el Señor es santo una vez y ya? Simplemente es Dios y ya. No es suficiente. No porque Dios no sea suficiente, sino que ellos lo están diciendo 3 veces, porque muy probablemente, como decía Juan Calvino, están recordándose que Él no puede compararse con nadie más, porque entendemos que los que han sido salvados son santos. No los santos que nos han enseñado por la tradición mexicana en su mayoría o latina, que simplemente por servir, tener un apostolado en la religión son santos. No, los santos son pecadores, miserables, lavados por la sangre de Cristo, que son apartados de las tinieblas a la luz. Apartados. Hay otros tipos de santos que se adjudican ese nombre, que son sepulcros blanqueados. No son santos. Hermanos, también Juan Calvino decía que era 3 veces santo porque hablaba del Dios Trino. Santo el Hijo, santo el Padre, santo el Espíritu Santo. No sabemos realmente cuál de estas tenga la razón. Lo que sí sabemos, hermanos, absolutamente que el Señor es incomparable y es el único que es triplemente santo. Triplemente santo. Santo, santo es el Señor de los ejércitos. Santo, santo, santo. Hermanos, decir que el Señor es santo, sabemos que nos dice algo, esto no tiene duda. Decir que el Señor es santo, santo, nos comunica o nos confirma que Él sí es muy santo. Pero decir santo, santo, santo es el Señor, está declarando que su santidad está en el grado más alto o el grado infinito. Ese es nuestro Dios, es el Dios de Isaías, es nuestro Dios también. ¿Qué significa que Dios sea santo y santo, hermanos? Y santo, que Él es único, que Él es perfecto. ¿De qué está separado el Señor si es santo? Él está separado, escuchen, de la creación, en el hecho de que el Señor no es una criatura, Él no es creado. Si algún día se preguntaron o alguien les pregunta, y a ver, ¿quién creó a Dios? Oh, mi amigo, si estás pensando quién creó a Dios, es porque Dios no es Dios. Él no es un ser creado, Él es infinito. ¿Cuándo empieza el infinito? La eternidad infinita, perdón. Nunca. ¿Cuándo acaba? Nunca. Si tratamos de comprender a Dios, creo que tendremos muchos problemas. Él realmente es incomprensible. Ni estando en su presencia creo que llegaremos a entenderlo absolutamente. Hermanos, el Señor es separado de la creación en este sentido. No es criatura, existe fuera de la creación. Si toda la creación se disuelve o es fulminada, el Señor permanece, hermanos. Si toda la creación de pronto perece, el Señor vive y reina, hermanos. Él está separado de la humanidad. Su naturaleza o su esencia divina no es humana. No es humana. Dios no es un superhombre. Dios no es un gran Dios. Dios no es un superhéroe.
no únicamente es más inteligente que cualquiera de nosotros o es más fuerte. Algunos dicen Dios es más fuerte o Dios es más hombre o tiene más sabiduría que todos los hombres. No, ni tampoco mejor. Solamente nosotros simplemente, hermanos, no podemos medir a Dios por los estándares humanos. No podemos compararlo con nosotros y no podemos decir es muy fuerte, es muy grande en lo absoluto. Él es divino, nosotros somos humanos. Él es perfecto, nosotros somos imperfectos, hermanos. Él es eterno, mis amados hermanos, y en Él seremos también con Él eternos, pero jamás iguales a Él. Jamás iguales a Él. La santidad de Dios, hermanos, es parte de todo lo que Él es y hace. Por eso dice Isaías, toda la tierra está llena de su gloria. Están los serafines diciendo esta alabanza. Están rodeando el trono de Dios y están viendo esto, hermanos, de una forma muy clara, más clara de lo que Isaías puede ver. Hermanos, nosotros muy seguido nos mostramos como ciegos ante la obvia gloria de Dios en todo lo que nos rodea. Nosotros proclamamos a Cristo y el cristianismo, hermanos, es nuestra religión cuando alguien nos pregunta. Pero nosotros no estamos asombrados como los ángeles. Y dirías, bueno, hermano, es que los ángeles están expuestos a su gloria. Pero tú recuerdas lo que dice el Evangelio de Juan. Y vimos su gloria, como la gloria del unigénito del Padre. Vimos su gloria obrar, hermanos, en nuestra vida. Vimos su gloria en la cruz, vimos su gloria en la resurrección. Vemos su gloria en cada uno de los creyentes que estamos aquí sentados. Es ese brillo que tenemos, hermanos, en nuestro rostro. Es eso que se refleja a las personas incrédulas que vienen y ven la adoración, y ven cantar a la iglesia, y la ven orar, y ven a los niños anotar el sermón. Dicen, ¿y estos quiénes son? Reflejan la gloria de Dios. Son luces, como decía el pastor Mike, en diferentes intensidades conforme a la abnegación de cada ser creado que sirve al Señor. Hermanos, esto era tan poderoso que dice de pronto ahí Isaías, hermanos, que lo que él está presenciando también es audible, es sensitivo. Él no únicamente ve, sino escucha y siente, y los quiciales de las puertas se estremecen con la voz del que clamaba. Esto es increíble, hermanos, por lo que viene a continuación. Los quiciales son aquellas barras que sostienen las puertas o que impiden que se abran. Tal parece que es ese lugar inaccesible que está cerrado. Isaías está dentro y comienza a ver que los quiciales de la puerta comienzan a moverse, pero con furia. Podríamos imaginar un estruendo, mucho ruido, se está moviendo y parece que va a caer. Y aquí, hermanos, hay de pronto la traducción, manera de interpretar de varias formas. La mayoría de las traducciones, si ustedes revisan, indicará que las voces de los que claman son de los ángeles. Pero si ustedes tienen la Reina Valera ahí, dice, y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba. Y justamente, mis amados hermanos, después dirá una expresión Isaías, ay de mí. ¿Qué podemos imaginar? Por lo que Isaías dirá de él mismo, hermanos, tal parece que al ver la gloria, al ver los ángeles, Isaías está diciendo, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Recuerdas lo que dice, mis amados hermanos, el Éxodo? ¿Quién verá a Dios y vivirá? Isaías sabe ahí quién es, y aunque era un gran profeta, él sabe que es un gran pecador también, que necesita salvación, y que estar frente de Dios, hermanos, es lo que menos quisiera en su condición. Posteriormente él morirá como un mártir, según la historia, aserrado por mitad. Pero en ese momento él sabe que está en dificultades. Yo soy de aquellos pocos, hermanos. Algunos teólogos y eruditos han dicho que la Reina Valera traduce perfectamente lo que dice el Espíritu Santo al escritor. La voz del que clamaba es Isaías. Hermanos, él está en la presencia de Dios, ve a los ángeles. No sé qué pasaría si de pronto aparecen ángeles aquí. Estoy casi seguro que el 90% de los que estamos probablemente sale corriendo porque jamás ha experimentado algo espiritual de esa índole. Tal vez los pastores y algunos hermanos que han estado en la línea de batalla se quedan, pero tal vez otros van. Tal vez los niños se quedan, pero algunos otros que saben que su conciencia los acusa y que tienen pecados ocultos, que no se han arrepentido y pedido perdón al Señor, huyen, hermanos, huyen.
Isaías está ahí en esa condición de hombre y él está clamando. ¿Sabes qué imagino yo? Y discúlpenme por tratar de expresarlo. Él está en la gloria del Señor, seguramente está postrado y está... ¡ay! ¡Oh! Siente la muerte frente a él. ¿Quién estará delante de Dios y vivirá? Hoy, hermanos, las imágenes que han bombardeado nuestras mentes desde la religión, en los grandes templos y en las esculturas que han dibujado, vemos a esos santos. Muchos de ellos no son santos, otros sí, pero no son ellos tampoco. Están viendo el destello de la gloria de frente, felices. Eso no sucede. Si la gloria de Dios es manifiesta, hay turbación. Algunos creen que en el movimiento carismático, que cuando el Señor vuelva, ellos van a estar con carteles diciendo: I love you, Jesus. Te amamos, mi gran amigo Jesús. Yo te aseguro algo, hermanos. Habrá gozo, pero un gozo combinado con horror. Porque creo que, como dice, hermanos, el Apocalipsis, estaremos preguntando como Juan: hermano, ¿y quién de nosotros podrá accesar a esa gloria si somos pecadores? En el último momento sabremos. Yo sé que Cristo aparecerá como con Juan, tomando el rollo y diciendo: Él es digno de tomarlo y nos ha salvado. Pero nuestra conciencia nos golpeará. Isaías es golpeado, hermanos, está delante a Dios y está... ¡oh! Es un clamor. Cuando nosotros, hermanos, definimos la palabra clamar, no es como algunos creen que es clamores al momento de orar de manera ligera. Oh Señor, te pedimos. No, el clamor también indica una urgencia o una necesidad ante una situación difícil. ¡Oh! Como queriéndose ir de ahí. Pero dime una cosa, ¿cómo llegó? ¿Puede irse de ese lugar? No. Solamente el Señor puede quitarlo de ahí. Otras traducciones, si ustedes ya revisaron, hermanos, dicen que son estos seres celestiales. No sé si la única es la Reina Valera, que dice la voz del que clama. La voz del que clama. Pero entiendo, mis amados hermanos, porque los quiciales de las puertas están casi a punto de reventar. Los ángeles están haciendo ruido con sus alas, o esto, hermanos, que solamente nos dice de manera figurativa el sonido del servicio. Pero hay ruido, hay ruido. Y él está ahí aturdido viendo la gloria, algo, hermanos, que nunca se hubiese imaginado, y está temblando de terror. ¿Recuerdan Isaías capítulo 8, versículo 13? Justo en la pandemia prediqué este texto para recordar que si tenemos temor a algo o a alguien, sea solamente a Dios. Y él dice, Isaías mismo en el capítulo 8 dice: sea el Señor su miedo, Él sea su horror. ¿Por qué lo habrá dicho, hermanos? Si nos han enseñado que Dios es amor y es toda paz. Porque solemos en nuestro pecado orillarnos a los atributos que son generosos a nuestro oído y a nuestro entendimiento, y no solemos orillarnos a los atributos que nos confrontan. Isaías dice: sea Él su horror, sea su terror, o sea Él su miedo. Lo que quiere que entendamos es que en realidad Él es el Señor de los ejércitos, el creador de todo, el todopoderoso. Hermanos, los serafines son seres majestuosos, están, hermanos, dando voces: santo, santo, santo. Isaías está presenciando esto. Están exclamando los serafines las verdades del Señor delante de su presencia. Isaías comienza a cavilar y dice: ellos son santos, no han pecado. Están cantando: santo, santo, santo. Yo estoy aquí, estoy a punto de morir, estoy turbado, y yo no estoy diciendo santo, santo, santo. Estoy pensando en Usías. Hermanos, si te das cuenta, algunos dicen que los serafines son los seres celestiales de más alto rango en el cielo. Ok, creamos que eso es real. Si estos son los seres de más alto rango en el cielo y los más cercanos a la gloria de Dios, si te das cuenta, ellos tienen una ocupación. Su existencia solamente es dada a la alabanza, a la adoración, al honor del Señor, y ellos son sostenidos también por Él, pero por estar repitiendo quién es su Dios. Eso es su ocupación. Hermanos, ¿qué posibilidades hay de que pudiéramos hacer alguna otra cosa si este es el llamado más alto? ¿Qué beneficio hay si nosotros ocupamos nuestra vida a cuidarnos a nosotros mismos, a alabarnos a nosotros mismos, a ver por nosotros mismos?
¿qué provecho habrá? Probablemente Isaías está confrontado como algunos de nosotros estaremos, hermanos. Yo sé que hay dos versiones del juicio, del momento que morimos. Algunos defienden absolutamente la idea de que mueren y estás en la plenitud del gozo de inmediato. Quiero decirte que yo tengo algunas dudas con respecto a eso, porque habrá un juicio. Y aunque si bien el veredicto será inocentes por Cristo, sé que habrá turbación por un tiempo, porque va a enjugar toda lágrima. Y probablemente son estas lágrimas de Isaías. Oh, Señor, ¿por qué no te adoré, Señor, como estos ángeles? Señor, ¿por qué no entregué mi vida como ellos? ¿Por qué no dejé el pecado? ¿Por qué no te adoré y te alabé como ellos? Oh, Señor, muy probablemente esto suceda, hermanos. Esta es una visión del cielo. Y muy probablemente suceda con aquellos de nosotros que estamos tan afanados por las mismas bendiciones que Dios nos dio, que son tropiezo para alejarnos de la adoración a Él. ¿Se han dado cuenta de estos, hermanos? ¿O soy el único que ha tropezado ahí? Que las mismas cosas que amo, como mi esposa, mis hijos o mi propia vida, me han estorbado para que yo pueda alabar al Señor y adorarlo de manera genuina. No digo que ellos sean un estorbo, claro que no, son bendiciones. Pero en ocasiones ¿no hemos rendido nuestra vida más por esto que por el Señor, que es nuestra vida, hermanos? Y aún otras cosas. Los ángeles tienen una tarea: cantar poderosamente. Los quiciales de la puerta se sacuden. ¿No deberíamos acaso nosotros, hermanos, de adorar al Señor con nuestra vida, pero también de cantar con la misma pasión, no únicamente cuando nos reunimos, sino en todo tiempo? ¿No deberíamos de proclamar sus grandezas como los ángeles lo hacen, hermanos? Porque tenemos una ventaja en cuanto a la bondad de Dios para con nosotros que los ángeles. ¿Sabes cuál es? Los ángeles no han pecado y ellos están en la gloria de Dios. Nosotros sí hemos pecado y también estamos en la gloria de Dios. No en la plenitud, pero estamos en su Hijo. ¿Acaso los ángeles, hermanos, tienen más por qué agradecer y por qué alabar que nosotros, hermanos? ¿De verdad crees que los ángeles son más privilegiados cuando ellos serán siervos y nosotros seremos hijos por la eternidad? Esposa, que no deberíamos, hermanos, de pensar continuamente quién es Dios, cuál es su voluntad y vivir en eso, hermanos. Hermanos, la casa se llenó de humo, dice el texto. Este humo nos recuerda, hermanos, ustedes saben la gloria de Dios, es la columna de la nube que representaba la presencia de Dios en Éxodo 13, 21 al 22. Es el humo en el Sinaí en Éxodo capítulo 19. Es esa nube de la Shekinah de Dios que llenó el templo en el primero de Reyes capítulo 8, versículo 10 al 2. Hermanos, si ustedes se entrelazan y están tomando notas con lo que comentaba de la voz del que clamaba, y van y leen el versículo 5 de inmediato, dice Isaías, después de ver todo esto, Dios, los ángeles, los estruendos, hermanos, las alabanzas, el humo, Isaías dice, ay de mí. No, la traducción tiene dos signos. ¿Cómo se llaman esos signos, chicos? Exclamación o admiración. ¡Ay de mí! ¡Ay de mí! Oh, díganme, hombres, que somos fuertes y valientes, ¿cómo gritaríamos ante una situación como esta? ¡Ay de mí! ¡Ay de mí! ¿Qué dice? Que soy muerto. Porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de un pueblo que tiene labios inmundos, y estos ángeles no, y habitan en la gloria de Dios, han visto mis ojos al Rey, a Dios de los ejércitos, al Señor de los ejércitos. Escucha, no, Isaías, ni aún has podido ver a Dios, solamente estás viendo el resplandor de su gloria y estás como muriendo. ¿Quién podrá ver a Dios y vivir? Ay de mí que soy muerto. Escuchen la pregunta. ¿Qué hizo que Isaías se sintiera como si estuviera siendo partido por mitad? Dos cosas. Primero, la visión, el sonido de los ángeles. Segundo, la gloria de Dios, la visión del Señor, hermanos. La sola gloria de Dios, no a Dios, la sola gloria de Dios. Hermanos, cuando Isaías ve a los ángeles en toda la santa humildad,
que ellos han elegido voluntariamente obedecer y alabar a Dios, él se da cuenta que no solo no era como el Señor, sino también no era como los ángeles, hermanos. Ellos podían clamar santo, santo, santo y alabar a Dios tan hermosamente, pero él no podía porque era un hombre de labios impuros. Yo soy un hombre de labios impuros y no puedo decir santo, santo, santo como ellos, porque aunque lo diga, como Pastor Mike decía ayer, aunque lo diga, no lo he presentado con mi vida. Muchos hermanos de nosotros, y no lo hago en sentido de reprensión, sino de meditación, muchos de nosotros nos arrodillamos a orar. Oh Señor, cantamos, pero nuestra vida no manifiesta tal alabanza. Nuestra vida no manifiesta, hermanos, algo coherente o congruente. O podríamos ser pastores y decir soy pastor, podríamos ser diáconos, podríamos ser miembros de la iglesia, pero algo decía el hermano Mike ayer, pero es que no es el nombramiento, es la acción. Es el hacer, decía el pastor Luis Ángeles, son las obras. Hermanos, lo que importa en esta porción de la escritura, por supuesto, es la gloria de Dios, entender lo que es la gloria de Dios, pero también lo que produce. Hermanos, yo te hago una pregunta, seas quien seas, los años que tengas en el ministerio o sirviendo al Señor o siendo creyente, en realidad, ¿la gloria de Dios te ha impactado como ha impactado a Isaías? Isaías vio el destello. Hermanos, Isaías vio las colas de la gloria, la túnica de la gloria. Nosotros hemos visto al Rey de la gloria, a Cristo. Tenemos las gloriosas escrituras que hablan de Él. Si te preguntas quién está en una condición mejor en cuanto a disfrutar de la gloria, nosotros. Isaías no conoció a Cristo en la cruz. Isaías no vio a Cristo resucitado. Tú y yo sí. Hermanos, Isaías está turbado por su condición de pecador. Y esto también me llama a motivar a algunos de ustedes, hermanos, porque tengo la intención también de hacerlo. Siempre batallamos con algunas ovejas del Señor que odian el pecado y que quieren vivir para su gloria, pero ven su condición como Isaías. Pero como yo, hay otros más dignos que yo, porque hermanos, siempre vamos a ser tal vez como distraídos por algunos que se mueven mucho, pero que no hacen nada. Y hay adoradores genuinos con convicción de pecado, con aborrecimiento del pecado, con una comunión con Dios íntegra, una búsqueda constante, que dicen, como yo no soy digno. Ellos mira cómo trabajan, mira cómo sirven, ellos sí son dignos, yo no. Ese es el pensamiento de Isaías, sentirte tan miserable que no quieres ni alabar al Señor. Pero te digo algo, mi amado y amada, sobre todo algunos hermanos que constantemente manifiestan esto. No, que lo haga otro, yo no puedo, yo no sé, yo no soy digno. Amado hermano, puedes llegar a la línea de pecar, porque el decir que no te sientes digno para hacer algo que Dios te ha llamado a hacer, es no creer que Cristo llevó esas cargas en la cruz del Calvario para hacerte absolutamente libre. Tú eres libre en Cristo para servirlo aún y a pesar de ti. Y gloria a Dios que tú puedes ver tu pecado y tu suciedad y tu miseria como otros no lo ven y hacen lo que no en realidad tienen en su corazón. Isaías de pronto no cree que siendo quien es pueda hacer lo que debe hacer. Por lo tanto, Isaías tendrá que pasar por un proceso de purificación para que él crea. Isaías, mis amados hermanos, dice, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de un pueblo que tiene labios inmundos, tú puedes decir, sabes que cuando te digo a ti, no te digo a ti, sino a ti. Tú puedes decir, yo no. Mira, pequé, mira, hice el mal, mira, no soy digno, mira, he sido malo, mira, he hecho esto. Gloria a Dios que el Espíritu Santo te está golpeando para confesar lo que has hecho. Malo por aquellos que cómo estás, muy bien. ¿Y cómo te está yendo en la lucha? No, hermano, gloria a Dios. Aunque no adoren, aunque no busquen al Señor y aunque sean superficiales, laxos, como dice Pastor Josué continuamente. Y creen que es sano. Hermano, Isaías dijo lo que tenía que decir.
soy un hombre inmundo de labios. Nosotros decimos, pero es que pastor, yo no soy digno. Habito también en un hogar en donde no se da gloria a Dios. Hermanos, no creemos que podemos adorar al Dios Todopoderoso a través de Cristo. Y eso es bueno en parte, pero no cuando te detienes ahí y llevas tus cargas tú solo como un religioso. Tú tienes que ir a Cristo y decir, no soy digno, pero si tú quieres, puedes limpiarme, Señor. Y el Señor te dirá, quiero, sé limpio. Hermanos, por naturaleza sabemos que nuestros labios están llenos de pecado. Por ejemplo, uno de los más practicados es la lisonja o la adulación, por tratar de ganar un favor. Dobles intenciones. Se habla con labios adulando o lisonjeros y a la vez el corazón tiene un doblez. Digo algo bueno, me volteo y pienso otra cosa. Labios mentirosos. Orgullo manifiesto por la boca, hermanos. Se habla contra hombres justos, de cosas justas. Se hablan cosas duras o se molestan con palabras que son deshonestas o malas o blasfemas a algunas situaciones. Se habla con soberbia, con menosprecio. Se habla con queja cuando somos exhortados en la verdad por nuestra negligencia y por nuestro pecado. Porque por naturaleza, hermanos, nuestros labios son así. Nuestro corazón es engañoso y de la abundancia de él habla la boca, la lengua, hermanos. Por eso se nos exhorta, hermanos, a guardar nuestra lengua del mal y nuestros labios de hablar engaño. El Salmo 34:13. Por naturaleza, hermanos, nuestros labios son violentos, son malos, perversos. ¿Y por qué digo los labios si decimos el problema está en el corazón? Porque no podemos escuchar tu corazón sino por tus labios. Porque lo que expresa la boca, la amargura, hermanos, la queja, el descontento, las murmuraciones, los chismes, viene de tu corazón. Hermanos, en los matrimonios y en las familias, cuando ya en lo oculto empiezan las pláticas a hablar en contra de la justicia, de los justos, de los siervos de Dios, de hermanos, de hermanas, de la obra, de tu esposo, de tu esposa, de los hijos, de los padres, tú lo que estás viendo es lo que hay en tu corazón. Y habrá dos caminos que vas a tomar. Un camino que lleva a la muerte, que es seguir en esos pensamientos inicuos y malvados y perversos y pagar las consecuencias. O llegarás al camino de darte cuenta como Isaías quién tú eres y con quién estás, pero creer que Cristo pagó también por esa lengua larga y venenosa que tú estás usando para causar mal. Porque nuestra lengua también fue crucificada en la cruz. Nuestro corazón ahí fue derrotado, explotó y se nos puso uno nuevo. Hermanos, la vida de Isaías puede haber parecido brillante ante los ojos de muchas personas, pero en la integridad, en la presencia de Dios, no. Probablemente nosotros pasamos, hermanos, con una apariencia y hay muchos testimonios. Continuamente escuchamos personas que dicen, oh, el hermano fulano, oh, la hermana fulana, oh, el hermano tal. Muy bien, qué bueno que hablemos bien de nosotros, pero también cuidémonos de mentir. Y cuidémonos de creer a las mentiras que otros dicen de nosotros. Como qué buena persona, porque como el diablo es engañoso, mi corazón es engañoso, podemos llegar a creer lo que nos dicen y estar en una condición soberbia o orgullosa. Mejor digamos quiénes somos. Jacob, ¿quién eres? Jacob, ¿quién eres? Soy Jacob, soy mentiroso, soy hipócrita, soy usurpador, soy un hombre malo. Bien, Jacob, ahora eres Israel. Tu alma no descansará hasta que confieses lo que hay en tu corazón. Es por eso que puedas estar turbado, amargado, iracundo, poco práctico en la obra o aún enfermo. Y si me equivoco, tengo pastores aquí que podrán corregirme. Aún enfermo físicamente, hermano. Hermanos, vemos la limpieza del profeta. Versículo 6. Voló hacia él uno de esos serafines. Escucha qué maravilla. Ellos están ocupados en qué, hermanos. Santo, 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 ¿verdad? Y él deja lo que está haciendo para ir con Isaías. El Señor Jesús
dejó lo que estaba haciendo para venir con nosotros. Él voló hacia él. Estos seres, hermanos, ministraron a Isaías y uno de ellos vuela con un carbón encendido. Ese carbón está tan encendido que aún el ángel no puede tocarlo. Él usa unas tenazas para poderlo sujetar y él vuela hasta él. Estaba tan caliente, hermanos, que no lo puede sujetar por mucho tiempo y llega con las tenazas y lo pone ahí en su boca. Imagínense el altar de Dios. Ni el fuego volcánico, hermanos. Este es el fuego que está sirviendo en la presencia de Dios. Hermanos, el ángel va con un propósito: servir. Continúa haciendo la voluntad de Dios. Sabemos que el ángel no fue por su propia voluntad, sino que Dios en su misericordia, cuando Isaías dijo: ay de mí que soy muerto, Dios siempre responde a aquel alma afligida que lo busca, clama a mí. ¿Y qué dice, hermanos? ¿Quién es yo? Es una promesa que dice el Señor: clámame y yo responderé. El problema de Isaías no es ya la muerte de Usías. El problema de Isaías no es el sentimiento que él tiene por la pérdida de su amigo. El sentimiento de Isaías no es haber dejado momentáneamente el pueblo de Israel sin un profeta. El problema de Isaías es estar frente a Dios en ese lugar y saber quién es. Tenemos un privilegio. Estamos vivos. No estamos en la presencia de Dios porque está establecido que muramos y de inmediato el juicio. Es ahora o nunca cuando tú tienes que clamar al Señor en arrepentimiento y fe. Pero hermano, ya lo he hecho. Cuando fui salvo me arrepentí de mis pecados. Mi amado hermano, este era un gran profeta y aún sabía que tenía que volverlo a hacer, porque ahora lo hizo basado en estar delante de Dios. Y nosotros probablemente hemos hecho un arrepentimiento basados en que no estamos delante de Él. Hazlo como si estuvieras delante de su presencia, porque el hecho que no estemos hoy delante de su presencia como Isaías no quiere decir que no lo estaremos. Tocando con Él sobre su boca, hermanos, que es el fuego divino celestial, que recuerda que se prohíbe cualquier fuego extraño, este es el fuego divino. Limpió los labios de Isaías. Dice: he aquí que tocó tus labios, perdón, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Ay de mí que soy muerto, hermanos. Ese carbón encendido aplicado a los labios, creo que sería más doloroso aún que el dolor que sentía por sentirse muerto. Imagina el carbón y de pronto está en la boca de Isaías. Hermanos, para Isaías fue más perturbador ver la presencia de Dios que sentir el carbón. Si tú te das cuenta, él dijo: ay de mí que soy muerto, y no dice: ay me has quemado, porque la gloria de Dios, el pecado suyo, dolía más que un mismo carbón encendido del altar de Dios en su boca. Fue colocado en sus labios. Dice el texto: es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Hermanos, el pecado de Isaías tenía que ser consumido y el fuego del juicio fue aplicado para su pecado. Quiero explicar algo: no hay salvación fuera de Cristo. Y esta, hermanos, obviamente es una transacción espiritual. Si nosotros tenemos una boca pecaminosa, no va a servir de nada que tomemos un carbón y lo pongamos en la boca. Algunos padres tienen hijos sin indisciplinados y les hacen repetir planas, o le queman sus manos, o les golpean muy fuerte. Es bueno corregir a los hijos. Yo soy de aquellos que creen que la vara es necesaria cuando es necesaria, pero siempre con amor. Porque el castigo no va a enderezar al necio ni con 100 azotes. Lo único que puede transformar la vida y el corazón de un hombre es el Evangelio de Cristo. Hermanos, no sirve de nada colocar una disciplina como para salvar a la persona. Escuchen. La disciplina corrige y lleva por un camino, pero el camino me lleva a la salvación. No la disciplina que yo pueda dar puede cambiar mi vida. Hermanos, Isaías no fue salvo por el carbón. Isaías fue restaurado en su relación con Dios de la manera correcta. Isaías está en el cielo por Cristo también. Por Cristo. Ahora, ¿el fuego tiene algún significado para nosotros? Por supuesto, hermanos. Por supuesto.
Porque Isaías, hermanos, es una representación de lo que todo ser humano experimentará en el momento de su muerte, estar en un juicio. Pero Isaías también representa a todos aquellos que formamos parte del pueblo de Dios, que estaremos en su gloria. Pero también Isaías nos enseña, mis amados hermanos, que el pecado tiene que ser quitado. Fuego, sí, hermanos, fuego. Cristo recibió todo el fuego de la ira de Dios, no un carbón. Cristo es el sustituto. Para los que son amigos que vienen aquí aún no entienden esto. Tú y yo pecamos contra Dios todo el tiempo. Este es mi lugar para ser condenado. Cristo me hizo un lado, me llevó a un lugar seguro y Él dijo, yo pago. Isaías recibió un carbón en su boca. Cristo recibió todo el fuego de Dios. Un hermano me decía, hermano, Isaías recibió un solo carbón de una vasija inmensa llena de carbones encendidos que era necesaria tener en la gloria de Dios. Cristo recibió toda la vasija sobre él. Fue aplastado por el fuego de su Padre. Para su gloria, eso no olvidemos, es para su gloria antes que para nosotros, pero también para nosotros, hermanos. Cristo fue castigado en nuestro lugar, nuestro pecado fue puesto sobre él, hermanos. Él fue quemado con el fuego del juicio de Dios. El ser creyente y dudar de esto es un problema muy serio. No es una condición de humildad. ¿A dónde vas a ir, hermano, cuando mueras? Ay, hermano, espero al cielo. Suena bien. Y otros sin conocimiento teológico profundo de la salvación. Oh, hermano, pero échale ganas, vas a ver que vamos a ir al cielo. No, reprende al hermano que tú sabes por sus frutos que es hermano que dice, oye, hermano, estoy intentándolo de verdad. Espero que Dios me salve. Cállese la boca, hermano. ¿Cree en Cristo? Sí. ¿Está arrepentido? Sí. Entonces confíe que Cristo recibió toda la ira de Dios en su lugar y adórelo. Porque el no hacerlo, hermanos amados, es pecado. El propósito nuestro es vivir para la gloria de Dios. ¿Y cómo vamos a vivir para la gloria de Dios si dudamos de nuestro perdón? Y dudar de nuestro perdón se basa en nuestras obras. Es por mis obras que dudo de mi perdón, porque es mi desobediencia y mi pecado que me hacen dudar que Dios me haya salvado. Pero es que la salvación no es por obras para que nadie se gloríe. La salvación es por gracia, por medio de la fe en el Hijo de Dios que murió en mi lugar. Así que tú debes decir, confío que a pesar de mis labios inmundos y mi corazón perverso, mi boca no es quemada, sino la sangre de Cristo me ha lavado de toda mi impiedad, una vez y para siempre. Pero hay un propósito, para que mi lengua confiese que Él es mi Señor, que mis rodillas se doblen ante su majestad, y que como Isaías yo pueda decir, santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos. Hermanos, nuestro Señor es santo y justo, el Señor Jesús, y fue un sustituto, pero sabemos, hermanos, que el fuego de Dios no lo consumió. Me refiero a fulminarlo. La muerte no pudo con Él. Él consumió el pecado en la cruz. Aniquiló la muerte. Y con su vida tendremos eternidad también, hermanos. Bendito Dios. Hermanos, si alguno de ustedes tiene miedo al fuego, imaginó a Isaías quemado con un carbón y sentiste un tanto de ansiedad, yo te ruego que a partir de hoy no veas el fuego en la boca de Isaías, sino ve la ira en su Hijo Jesús muriendo por nosotros. Nos salvó sin que nosotros hubiéramos hecho nada, hermanos, pero nos salvó para algo. Nos salvó para algo. Toda la ira reservada para mí fue para Él. Y toda mi muerte, hermanos, fue consumida en Él. De tal modo que la muerte ya no es muerte. Y de tal modo que ni aun mi pecado me podrá separar del amor de Dios. Y escúchame con atención. Aunque de pronto pases por un valle de sombra de muerte, no en tribulación, sino por desobediencia, por ser desleal a tu Señor, ni aun ahí
te podrás separar de Él. Él estará contigo a donde quiera que vayas, porque te ha comprado para que vivas para Él. Así que después de toda esta escena, mis amados hermanos, te exhorto, como decía el pastor Charles Spurgeon, deja que tus labios se quemen y que dejen el carnal poder de la elocuencia, de tu propia sabiduría, de tu orgullo, de tu murmuración, de tu odio. Que ese carbón encendido mejor sea como una flama celestial para hablar de la salvación que hay en Cristo Jesús. Y que el propósito de ese fuego, que era estar en la presencia de Dios como un fuego divino con un poder divino, sea en nosotros como en los apóstoles, cuando en el Pentecostés estos como carbones encendidos aparecieron sobre ellos y los llenó el Espíritu Santo y los hizo conquistadores de todo el mundo en el nombre del Señor. Por el fuego de Dios sobre Cristo dado a ellos, trastornaron el mundo. Las religiones veneran a estos santos porque los toman como hombres poderosos que hicieron grandes hazañas. Nosotros los honramos, pero veneramos y adoramos al único que pudo hacer posible que eso sucediera a través de hombres como tú y como yo. Y si fue el poder de Dios obrando con su fuego en ellos, es el mismo poder de Dios que puede obrar en nosotros para lo mismo. Este congreso, esta comunión, se debe a esa labor, hermanos, del Señor en nuestras vidas, tanto en la tuya como en la mía, como en la de todos los demás. ¿Quién estaría tan loco para ir a visitar a una persona a muchas millas de distancia y que cuando te pregunten en el aeropuerto a quién vienes a visitar, digas a mi hermano? ¿Cuál es su apellido? Velasco. Oh, pero usted es Schilling. ¿Y dónde vive su hermano? No sé. ¿Y dónde lo va a encontrar? No lo sé. Yo solo sé que tengo que venir, ¿verdad, pastor? ¿Quién lo haría si no solamente, hermanos, alguien que ha entendido el peso de la gloria de Dios en Cristo, en nuestra unidad y nuestra comunión? Y este congreso, hermanos, es justamente por eso. Ruego que Dios, hermanos, pueda ayudarnos para que después de meditar en el Evangelio y lo que Cristo hizo en nuestra vida, aún mejor que lo que pasó en Isaías en ese momento, no en su redención, sea suficiente para que cuando Dios nos diga hoy mismo a través de la predicación, ¿quién irá por nosotros? Santo, santo, santo. ¿Quién irá por el Hijo? ¿Quién irá por el Espíritu? ¿Quién irá por el Padre? Todos podamos decir, aquí estoy. Aquí estoy, Señor. Porque mi vida no serviría para otra cosa sino para ti. Aquí estoy. No solamente tengamos a uno o dos hermanos que hagan esto, sino a todos. Y a los niños y a los jóvenes les exhorto a pensar en esto. Si aman a Cristo, los que han sido salvos, si desean a Cristo, si por ahora los ejemplos que tienes en el hogar no son fieles hombres y mujeres, Cristo sí lo es. Sirve a tu Señor con todo tu corazón. Hermano, hombre, varón, si crees que los años han pasado y estás fuera de lugar, fuera de tiempo, sirve al Señor. Dile, heme aquí, envíame a mí. No sé dónde, no sé cómo, no sé cuándo, pero confío en ti. Creo en ti, Señor. Hazlo conmigo, hazlo a través de mí. Úsame para tu gloria. Quiero ver multitudes a tus pies adorándote en la eternidad. Oh, hermano, soy débil, soy tartamudo, soy muy joven, hablo mal, soy tímido, introvertido, estoy enfermo. Sí, pero tu Señor no. Y Él va a perfeccionar su poder en tu debilidad. Henos aquí, Señor, envíanos a nosotros, sea nuestro canto continuo. Y que Dios nos ayude a todos nosotros. Vamos a orar, hermanos. Señor, solo tú puedes, Señor, clavar en nuestro corazón
estas palabras, Señor, como una semilla buena para que des vida y haya fruto abundante. Rogamos lo que es impensable para muchos. Levanta de estos pueblos, de este pueblo, de estas personas, obreros, obreros santos, justos, abnegados, obreros que antes de ir hayan muerto a sí mismos. Perdónanos, Señor, por olvidar cuál es el propósito de nuestra existencia en Cristo. Y gracias, Señor, porque a pesar de nuestro pecado, tú tienes un amor eterno. Porque quisiste amarnos así como el Padre te ha amado. Y quisiste hacernos coherederos de las herencias celestiales. Quisiste compartir tu reino y tu mesa con nosotros. Señor, no como tus ángeles, sino como tu pueblo, tu iglesia, tu novia, Señor. Oh Señor, gracias. Salva, Señor, a los perdidos y ayúdanos a todos. Gracias por esta preciosa iglesia, Señor, y estos preciosos hermanos que han tomado su cruz y te siguen. Y gracias por lo que nos edificas en sus vidas y ministerios con sus generosas ofrendas de sus vidas viniendo a este lugar a fortalecernos. Damos gloria a Cristo por sobre todas las cosas. Amado Padre, Espíritu Santo, gracias por ministrarnos y traer convicción a nuestro corazón. Te adoramos, Santo Dios Trino, por los méritos de Cristo. Amén. Amén.